En este video vamos a explicar cómo realizar el pasaje de forma polar de un número complejo a forma binómica. Vamos a recordar que en la forma polar tenemos como datos el módulo y el argumento del número complejo. Vamos a recordar también que los números complejos se representan en el plano como un vector que tiene origen en el origen de coordenadas. Bien, y el punto terminal está dado por las coordenadas de la componente real y de la componente imaginaria. El argumento de un número complejo es la amplitud del ángulo que forma el semieje positivo del eje real con el vector, siempre en sentido antihorario. Bien, y el módulo es la longitud que tiene ese vector. Bien, es decir, el módulo, cuánto mide. El ángulo se indica con esta letra griega que se denomina phi y el módulo se indica con esta letra griega que se denomina rho. En cambio, en la forma binómica tenemos como dato la componente real y la componente imaginaria. Bien, tenemos dos términos. En el primero tenemos la parte real, en el segundo la parte imaginaria, multiplicando a la unidad imaginaria. Las relaciones que podemos encontrar entre el módulo y el argumento y la parte real e imaginaria son las siguientes. Bien, para hallar la componente real multiplicamos al módulo por el coseno del argumento, es decir, por el coseno del ángulo. Y para hallar la componente imaginaria multiplicamos al módulo por el seno, bien, del argumento, es decir, del ángulo. Recuerden que coseno, seno, tangente son las razones trigonométricas. Bien, vamos a ver un ejemplo. Tenemos acá este número complejo dado en forma polar, 4 y 50 grados. Los datos que sacamos de acá es que el módulo es de 4 unidades y el argumento es de 50 grados. En este plano yo elegí usar una escala de 1 centímetro en 1 centímetro, tanto para el eje real como para el eje imaginario. Entonces, para representar este número complejo, lo que hice fue con el transportador medir un ángulo de 50 grados, siempre el ángulo centrado en el origen de coordenadas, y luego con una regla medir 4 centímetros, ya que es la escala que elegí. Bien, entonces medí 4 centímetros con la inclinación de 50 grados y obtuve este número complejo. Bien, este vector que es la representación de este número complejo. Lo que voy a hacer ahora es hallar la componente real y la componente imaginaria. Para eso voy a aplicar esta formulita. Entonces, para hallar A vamos a aplicar. Es el módulo, que en este caso es 4 unidades, por el coseno del argumento, que en este caso es 50 grados. Entonces, con una calculadora, siempre verifiquen que esté en modo DEG, es decir, que los ángulos estén medidos en el sistema sexagesimal. Vamos a escribir 4 por el coseno, la tecla cos, de 50 grados. 50 grados. Cerramos el paréntesis y nos va a dar igual a 2,57. Tomamos aproximado, ¿bien? 2,57. Ya tenemos la componente real. Fíjense que si voy a buscar acá, bien, en el gráfico, me da bastante aproximado con lo que nosotros graficamos, ¿sí? Ahora vamos a hallar la componente imaginaria. Para eso vamos a hacer B es igual al módulo, recordemos que el módulo es 4, por el seno del ángulo. En este caso el ángulo es 50 grados.
Entonces, nuevamente con una calculadora que puede ser la calculadora científica o la calculadora del celular. En el celular también tienen estas razones. Vamos a resolver 4 por el seno de 50 grados. Cerramos paréntesis y nos da igual a 3,06. Tomamos hasta los centésimos, es decir, tomamos 2 decimales. Bien. Una vez que ya tenemos la componente real y la componente imaginaria, podemos escribir la forma binómica como z igual a 2,57 más 3,06 por i. Bien, si buscamos acá las coordenadas, fíjense que quedó aproximado, ¿sí? 3,06 y 2,57. Nos dan números decimales debido a las razones trigonométricas. Esta es entonces la expresión en forma binómica.